여기에는 게디 해가 저배 여기에는 게디 디앵가 배 하쁜 게디 하쁜 게디 호데 또 세가 무슨 방어신 탄디 바한 같은 게디 에라 배 같은 게디 네 까베 하쁜 까베 나빠는 쇼크는 용기는 쇼크는 대용은 그런 말이 하쁘기 하쁘기 호데 네 마게서 이 hỏi mage서 이 hỏi 하쁘기 요에 하쁘기 시작가 해 마게 nó còn ở đây nó còn ở đây nó học được nó còn ở đây nó thì em cũng không học nên là nó em bị sai rồi khi nó em bị sai rồi đặt ra rồi tại chuyện cái đi tại chuyện cái đi rồi tengo con Jasmine thì tengo bên đây cả nó cả visita có bên nào nó chim hùng hói con nào nó hơi yêu quá nó era sapa có bên nào là Shakira nó ra yo nó ra veladora. Bueno, no, yo no lo que veladora jana, na tiki si comida va, na tiki si vea jana va, panguera que yo peni no na, cana, la shora yo peni no hoy panguera no ti, tengo ya yo bu, ta giờ đây ở đây que yo peni que ta toa, ta tu sân đó nghe rồi bị đó là những pa, tengo la shaki si yo jana na tiki vos con ha có ve, no có tan mengo con no jasmine. Y mi jugo que no na Concepción Frida Patricio Casiano mengo Jasmine entonces no na de ko be bange ka visita ko be na no na te ti parte ngi ti re ka no no na shaki no na shaki ti veladora no ha ko be na ti ti bo po no ha ko be ngi ka thap ko be ka khư so ka be ra nhóm be ni no na mo go yi ka no ka panguera que yo que ninguera no ta mọc cái hết nè pan cũng nè pa ha cứ đi vô cái hết ha cứ đi bước cái hết tên của họ nó chỉ rất có khả năng ổn chỉ dưới khả năng ổn chỉ biết là đó đang kể này đang nhau đi ổn khả năng nếu kể này đang nhau đi chim mói nữa porque cái xin kể nhau đi khi đã giờ đi nhau nè xin kể nó là nhau đi cái là biết là đó là ổn là nhau đi cái giá đi tên của họ mà bắt phải chụp giá đi và đi vô đi có tao đang gửi đi chim mói nên thì dốt cả cái ba nó con sẽ kêu nó xin khao mà mời đi đâu rồi có cái gì đó khao này nó là gì đó hơi gì dốt các bạn đi hú ha cứ đi bước cả hết nó thì dốt các bạn đi hú con sẽ nói đấy có bên kia cái sách có bên là có uno bên là gì ofrenda nhưng cái em có bên kia sang uno ha có bên porque no có bên ya yo ya có hết somos indígenas. Muchas gracias. Bueno, queremos comentarles a todos nuestros participantes que la parte plenaria de este evento se está transmitiendo en vivo. La única parte que no se va a transmitir en vivo es la discusión de los grupos. Muy bien. Ahora pasamos a la bienvenida a cargo del licenciado Saúl Vicente, a nombre del licenciado Adolfo Regino Montes, director general del INPE. Adelante, licenciado Saúl. Skizepeli, doctora Elizabeth. Padiusi, bicheka, bizanaka. Videduski, Caniania, Lusti Justi, Shaik Stimpi, licenciado Adolfo Regino. La pequeña anda, ñu nevela, no janagila, porti, Vicendagigi, Shaikero, Stinula, Chu nevela, verarica, Tanikichilula. Acá hay única vez, tal legiña para cabiniskijin. Pero una vavena, senda tidiu, seguirá si setula,
Inabave, buinudi yasikarula, neganda gudinus tales tipa para casquillo. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Hablo en nombre del licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y a través mío les doy su más cordial bienvenida a este sexto diálogo nacional organizada por el Gobierno de México en el marco de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios, cuyo tema hoy será los pueblos indígenas y afromexicanos. La relevancia de este evento es de suma importancia, dado que los sistemas alimentarios recorren todos los aspectos de la existencia humana, y es altamente relevante que la voz de los pueblos indígenas y también afromexicano pueda ser escuchada en el proceso de la Cumbre de Sistemas Alimentarios, convocada por el secretario general de las Naciones Unidas, señor Antonio Guterres, en la que puedan señalar las problemáticas, los retos y las áreas de oportunidad, así como el reconocimiento del rol que los pueblos indígenas han jugado en la alimentación de la humanidad. La relación que hay entre los sistemas alimentarios y los pueblos indígenas y afromexicanos es indispensable para nuestros tiempos. Resulta necesario por dos cuestiones principales. En primera instancia, resulta pertinente dada la crisis ambiental por la que atraviesa la humanidad, en la que sus formas de producción, entre ellas la producción alimentaria, han puesto en amenaza la supervivencia misma de nuestra especie. En este contexto, como en muchos otros, es de suma importancia escuchar a los pueblos indígenas y afromexicanos, cuyas cosmovisiones y formas de vida, entre ellas sus sistemas alimentarios, han puesto en el centro una relación sostenible con la madre tierra y con ello han promovido la conservación de la biodiversidad, una razón más para unir esfuerzos en la recuperación, promoción y respeto de las dietas tradicionales indígenas. En segundo lugar, decimos que históricamente los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas y afromexicanos les han permitido subsistir y satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales. Sin embargo, como resultado de un proceso histórico que ha vulnerado sus derechos y tras la imposición del actual modelo agroindustrial de alimentos en escala nacional y mundial, los efectos negativos en su situación alimentaria y nutricional se han incrementado. En este sentido, es fundamental que se asegure su derecho a una alimentación adecuada, lo que implica la disponibilidad y accesibilidad a estos y con pertinencia cultural, así como el respeto y la garantía para que sean ellos quienes definan y decidan sus propias formas de producción, distribución y consumo de alimentos, sin olvidar que esta garantía se encuentra profundamente entrelazada con el cumplimiento de otros derechos fundamentales, por ejemplo, a sus tierras, territorios y bienes naturales, el acceso al agua, entre otros, así como la conservación de sus conocimientos tradicionales para fortalecer su actividad productiva que garantice su soberanía alimentaria. Por ello, resulta relevante que el día de hoy estén participando líderes y lideresas indígenas, representantes de organizaciones y otros sectores e instituciones con la intención de dialogar, manifestar sus conocimientos, escuchar y hacer propuestas encaminadas a la transformación de los sistemas alimentarios y su relación con los pueblos indígenas y afromexicanos. Y confío en que las enseñanzas que podamos obtener el día de hoy de nuestras hermanas y hermanos nos ayudarán en el arduo camino que nos queda para asegurar sistemas alimentarios culturalmente adecuados, como el que desarrollaron los pueblos indígenas, y contribuir en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, quisiera agradecer al convocante nacional, la Secretaría de Salud y al doctor Ruy López Ridaura y a su equipo, a la FAO en México, a la hermana Andrea Carmen, y a nuestras hermanas que hicieron esta ceremonia al Cerro Sagrado, y las instituciones de la Administración Pública Federal que han hecho posible este y otros diálogos nacionales rumbo a la Cumbre de Sistemas Alimentarios y en la construcción de una estrategia nacional para una alimentación saludable, justa y sustentable en nuestro país. Dios quise pelatu, bicheca, bizanaca. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Muchísimas gracias, licenciado Saúl, por este motivado mensaje. Ahora vamos a escuchar al doctor Ruy López Ridaura, quien nos dará la introducción al evento y nos explicará pues el plato de Itlansen. Adelante, doctor Ruy. Muchísimas gracias, muchas gracias, licenciado Saúl. Gracias, Saúl, por las palabras, el encuadre. Creo que has dado la perspectiva de este sexto foro en el punto concreto en donde queremos que se discuta. Y también desde aquí
envía nuestro gran agradecimiento por todo el apoyo que hemos recibido en tu participación muy activa en las organizaciones de los foros y en el comité técnico, y agradecer al licenciado Adelfo Regino por ese apoyo, tanto de tu participación como de Limpia en general en muchos de las actividades y estrategias que estamos en este proceso de transformación. Agradezco mucho a FAO y a todas las instituciones que nos han estado apoyando también en el comité técnico, CONABIO y otras instituciones importantes. Agradezco mucho a la doctora Lisbeth Díaz también, quien ha coordinado este grupo de manera fabulosa. Y agradezco a todas y todos ustedes, participantes de este sexto foro, convocados, como bien comentó el licenciado Saúl Vicente, en la perspectiva y en dirección hacia la cumbre global para que va dirigida a los sistemas alimentarios. Como lo hemos comentado en otros foros, esta cumbre justo que consideramos desde el gobierno federal de una gran relevancia para el fortalecimiento también de una estrategia que iniciamos desde el periodo de transición, que va justo enfocado a la transformación del sistema agroalimentario para tener un sistema justo, saludable, sustentable y competitivo, y para eso se formó este grupo de cooperación, de colaboración intersectorial entre las diferentes dependencias del gobierno federal, pero no solamente del gobierno federal, sino también una participación muy activa de organizaciones civiles, de la academia, de las organizaciones internacionales, que en este esfuerzo de transformación hemos encontrado un enorme compromiso de los diferentes actores. Y es así que cuando se nos da el honor de presidir este comité técnico, de convocar a los foros en preparación a esta cumbre, hemos aprovechado para alinear mucho también de lo que hemos estado trabajando en los diferentes sectores para fortalecerlo y que entren en sinergia e ir dando pasos más veloces que se necesitan hacer en la transformación del sistema en México. Especialmente en este foro, agradezco mucho al INPI también en su contexto, en su conjunto, que nos ayudó a definirlo, a formarlo, a ver dónde estaban los puntos críticos. Y como en otros foros, la idea es tener una primera perspectiva en estos primeros minutos, pero darle mucho peso a los grupos de discusión, que es donde queremos escuchar las diferentes voces, las diferentes perspectivas. Específicamente en el que estamos, como bien lo comentó el licenciado Saúl Vicente, en el que estamos interesados en dejar claro la perspectiva de derechos, y especialmente en este caso el derecho de los pueblos indígenas, muy importantes, no solamente en sus sistemas de producción, sino muchos más amplios, como bien lo comentó el licenciado Saúl. Pero también hay un componente muy importante dentro de esta transformación, que es precisamente el conocimiento de los pueblos indígenas, que a veces se contempla como un conocimiento tradicional, pero no de innovación. Y precisamente hay mucha evidencia de que los conocimientos originarios también son transformadores, son transformadores, son de innovación, y esos son los elementos que tenemos que ver cómo, y para eso parte de los grupos de discusión van dirigidos a eso, de cómo combinar estos conocimientos ancestrales que también han innovado, se han transformado, y cómo combinarlo con el conocimiento científico, que tiene otras reglas de operación y validación. Y cómo darle peso a los dos elementos para que influyan en los sistemas de producción es un reto, pero también por eso pues ustedes son expertos y sé que nos van a ayudar. Solamente para dar el último hemos tratado de identificar, a veces es complejo en ciertos foros identificar a qué nos referimos con una alimentación saludable y sostenible. Y hemos utilizado mucho este plato que fue propuesto también desde la iniciativa Eat Lancet, donde buscaron la posibilidad de juntar los dos intereses de
del resultado final del sistema agroalimentario, de tener una producción de alimentos que fuera saludable para el ser humano, pero también saludable para el planeta. Y hay necesidad de juntar los dos componentes y creo que este plato pues, refleja uno, la necesidad de incrementar con mucho el consumo de alimentos frescos de temporada, frutas y verduras que se produzcan idealmente localmente, como también lo comentan en el documento original, pero también con un impacto muy importante a tratar de reducir al mínimo los alimentos que tengan algún tipo de procesamiento y especialmente los ultraprocesados. Pero dentro de los alimentos también es muy importante reconocer el valor nutritivo de los granos enteros, no procesados, pero también de las leguminosas, donde también mucho de la dieta tradicional tiene un componente muy fuerte que ya de por sí es saludable, pero que hay que fomentarlo y hay que ver cómo hacemos para incrementarlo. Y como pueden ver, los productos animales al final cada vez están perdiendo más peso dentro de esta propuesta, son necesarios y para muchas poblaciones en México especialmente siguen siendo indispensables y por eso a veces estas recomendaciones internacionales también hay que verlas desde el punto de vista local. Esto no quiere decir que sea el margen y que todos los mexicanos tienen que tomar un componente tan bajo de alimentos animales, pero sí, en general eso es la dirección y tenemos que ir viendo de manera local cómo ir respetando también las dietas culturalmente aceptables en las diferentes regiones del país y transformar o hacer que estas tradiciones y de innovación de conocimientos ayuden a la transformación general del sistema. Entonces, muchísimas gracias nuevamente a todas y todos y agradezco también a la participación de Andrea Carmen, que nos va a dar también una plática de contexto y nos va a ayudar mucho para la discusión de los grupos pequeños. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ruy. Bueno, pues damos la palabra a Andrea Carmen. Adelante, Andrea. Muchísimas gracias por invitarme a compartir aquí. Estoy hablando de las tierras indígenas de la nación Yaqui del norte, aquí de Arizona, Estados Unidos. Aquí se nombra, ¿verdad? Aquí muy cerca de la frontera que ya existe entre los países de México y Estados Unidos, frontera infamosa, ¿verdad? Pero ya nos dividió nuestras tierras yaquis, pero ya vivo en la tierra aquí en Arizona, aunque mi abuela se nació en nuestra primer cabecera de Sonora, México, Vicam Pueblo. Soy también directora ejecutiva del Consejo Internacional de Tratados Indios, que es la única organización indígena con estatuto consultivo general en las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social de la ONU. Pero más importante que eso, ya representamos a pueblos indígenas de 5 regiones del mundo, pueblos, naciones, comunidades, organizaciones y redes. Y hemos tomado en el año pasado una posición un poquito duro con crítica de este proceso que está llevando a cabo las Naciones Unidas para la cumbre, que ustedes ya recibió la información que va a llevar a cabo durante la sesión de la Asamblea General en septiembre de este año. ¿Por qué? Por 3 razones, básicamente. Uno es que no miramos muy claro la manera en cómo podían participar o cómo va a poder participar los pueblos indígenas, especialmente los productores de nuestros sistemas alimentarios en todas las regiones del mundo. También no miramos una falta de énfasis en derechos humanos, como han hablado Saúl, que la base de nuestro sistema alimentario es nuestro conocimiento tradicional, pero
también nuestros derechos a la tierra, al agua, las semillas, etcétera. Y también teníamos dudas sobre la influencia de, por ejemplo, el Foro Mundial Económica y unas perspectivas cooperativas, ¿verdad? Pero ya nos invitaron a participar la presidenta del Programa Mundial Alimentaria, pero también nuestra amiga y colega Mirna Cunningham, que es coordinando el trabajo de los pueblos indígenas como parte del comité de asesores de la cumbre. Y como ustedes quizás saben, hay 5 líneas de acción y nos invitaron específicamente a organizar una consulta global, no solamente de las 5 regiones en que están los afiliados de Citi, pero todas las 7 regiones de los pueblos indígenas del mundo, focalizando en la línea de acción número 5, que es construir resiliencia ante la vulnerabilidades, choques y estrés de nuestros sistemas alimentarios. Y como todo el mundo sabe, el mundo indígena por lo menos ya tenemos choques y estrés en nuestros sistemas originarios por más que casi 530 años. Pero ya decidimos hacerlo, abrir la puerta para la participación y las voces de los pueblos indígenas, y reconociendo que ya por 20 años hemos organizado varios cumbres y conferencias focalizado en nuestra soberanía alimentaria, derecho alimentaria, y derecho alimenticia de los pueblos indígenas del mundo. Ya tenemos más que 25 conferencias en que ha formado declaraciones, recomendaciones al sistema internacional, a los países, las cooperaciones, pero también compromisos entre los pueblos indígenas de fortalecer nuestros sistemas alimentarios, recuperar lo que hemos perdido, incluyendo esta relación entre nosotros, ¿verdad? Y ha pasado conferencias en región Latinoamérica, Suramérica, México, Estados Unidos, el Ártico, en Alaska y también región del Pacífico, en Hawái y Nueva Zelanda. Y reconocemos que en miles de participantes, ¿verdad? Nuestros sabios, nuestros practicadores que están ya llevando a cabo, salió como más o menos 5 temas, ¿verdad? En común. Y esta es la base de nuestra consulta. Ya teníamos uno de Zoom con más que 90 participantes, pero también ya hemos llevado a cabo una consulta virtual. Ya puse la clave. Hoy es el último día en realidad, pero toma como entre 5 y 10 minutos y espero que uno de ustedes que no han participado también van a dar su opinión, porque en esta colección de respuestas vamos a presentar, estamos invitados a presentar a la precumbre que va a pasar en julio. Y también espero que las voces de los pueblos indígenas, los productores, los sabios, los ancianos, los jóvenes, mujeres y hombres que están produciendo la alimentación que da la vida a nuestros pueblos van a ser escuchados. Y ya tenemos 5 compromisos y con eso voy a terminar porque también quiero oír las opiniones de todos los participantes. Ya el primer compromiso que estamos presentando y pidiendo que asumen los países y las Naciones Unidas es que los estados y el sistema de las Naciones Unidas
comprometerán a respetar, defender y aplicar plenamente los derechos de los pueblos indígenas, que ya está esencial por el mantenimiento y la resistencia de nuestros sistemas alimentarios. Es número 1, que ya han mencionado el derecho a la agua, tierra, semillas, etcétera. El segundo trata con que ese mismo entidades, a la ONU y los estados comprometerán a garantizar la protección, la salud y la restauración, si es necesario, de los entornos naturales, los territorios, ecosistemas, fuente de biodiversidad, animales y plantas que nos producen la comida en que dependemos. Compromiso número 3, que han confirmado todos los participantes en las consultas que ya hemos llevado a cabo en nivel global, que los estados y el sistema de las Naciones Unidas van a apoyar y aplicar las respuestas autodefinidas por los mismos pueblos indígenas, respondiendo a las crisis que ya enfrentamos, como los pandémicos, como cambio climático. El cuarto es, perdón, el cuarto es los estados y el sistema de las Naciones Unidas se comprometerán a aplicar medidas, normas y políticas eficaces elaboradas junto con los pueblos indígenas para proteger y salvaguardar los conocimientos, las formas de saber, las culturales tradicionales y las prácticas relacionadas con la alimentación de los pueblos indígenas. Y el quinto es un compromiso que estamos asumiendo por nosotros mismos. Los pueblos indígenas se comprometerán a dar prioridad al intercambio de conocimientos entre generaciones y fortalecer la participación de nuestros niños y jóvenes en toda la forma de producir nuestros sistemas alimentarios. Y esa es la base, ya están acordado por los 7 regiones, 5 puntos, y también estamos llevando a cabo en cómo vamos a seguir participando en este proceso. Escuchando, respetando el conocimiento y los derechos de los mismos pueblos indígenas en el sistema de las Naciones Unidas, tratando con los sistemas alimentarios. Creo que estamos ofreciendo conocimiento que es muy esencial para la sobrevivencia, no para nosotros solamente, pero para todo el mundo en este proceso. Entonces, creo que ya se acabó mi tiempo y espero que ustedes miren en el chat cómo pueden participar en la consulta virtual para compartir sus mismos puntos de vista de este temas y podamos incluir sus puntos de vista en nuestro informe a las Naciones Unidas sobre este cumbre. Muchísimas gracias. Choque Otesia, adelante. Muchísimas gracias, Andrea Carmen. Bueno, pues pasamos ahora a los grupos de discusión. Quienes no se pudieron renombrar, como se inscribieron, bueno, tendrán que esperarnos un poco en la sala de espera. Y bueno, quienes ya están con el nombre con el que se inscribieron, bueno, pues en este momento serán enviados hacia los grupos de discusión. Muy bien, pues adelante. Recordamos a todos los participantes que esta sesión está siendo transmitida. Esta parte de plenaria es transmitida por el canal del INPI de YouTube. Doctora Liz, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Aquí estoy. Muy bien, gracias.
Bueno. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión plenaria. Nuestros facilitadores tendrán 2 minutos para dar a conocer lo que pasó durante el grupo de discusión. Bueno, 3 minutos. Tendrán 3 minutos cada uno de nuestros facilitadores para dar a conocer lo que pasó durante el grupo de discusión. Vamos a iniciar con los grupos de retos y desafíos para garantizar el derecho a la alimentación de las comunidades indígenas y afromexicanas. Vamos a empezar con Dania Rodríguez, por favor. Hola Liz, me agarran mucho en curva, acabamos de terminar la discusión. Me gustaría comentarles, fue un grupo muy participativo con muchas ideas y a grandes rasgos les voy a comentar lo que discutimos. Para la primera pregunta de cuáles son los alimentos culturalmente pertinentes o cómo lograr que estos sean culturalmente pertinentes, se discutió que en realidad es importante que el producto se tiene que producir de acuerdo al ambiente, a las zonas que se encuentran, rescatar mucho el tema de la milpa, los huertos, con talleres y conferencias y capacitaciones. Y también es importante que se asocie a la agrodiversidad el elemento social ambiental, que se tenga un marco normativo de derecho a la alimentación adecuada que proporcione toda una coherencia con las condiciones propias de la región y que realmente es culturalmente pertinente la alimentación. Para la pregunta 2, ¿las comunidades indígenas y afromexicanas acceden a alimentos recomendables para la salud? ¿Y cuáles son las causas para las que accedan o no? Se destacó que la seguridad alimentaria es prioritaria para el que se debe trabajar para poder tener acceso a los alimentos. En específico se enfocaron muchísimo más en las comunidades indígenas, dejando en parte a un lado las afromexicanas. Y se habló mucho del sistema que tenemos que tener un sistema más sustentable en que la producción también vaya alineada a la cultura y a las tradiciones de las regiones. Rescatar mucho lo de la milpa y los huertos urbanos con mayor capacitación. Se pidió también que se considerara el acceso del agua como derecho fundamental al de la alimentación y se reconoció las dificultades que tienen las comunidades indígenas para el acceso a los alimentos y la falta de trabajo. Cada vez que se desplazan de sus zonas es cuando hay mayor conflicto para tener una alimentación sustentable. Se hizo énfasis en la publicidad que afecta el comportamiento y que estamos estigmatizando mucho la labor del campo. La tercera pregunta, las barreras, se identificaron varias barreras, entre ellos una falta de estrategia de las instituciones para fortalecer los sistemas agroalimentarios, la búsqueda de trabajo, la barrera económica, la falta de acceso a semillas y apoyos, pero de manera sustentable, no que se les imponga maíces transgénicos y semillas transgénicas, y la falta de valoración de las instituciones hacia este sector de las comunidades indígenas. De manera de conclusión, también se pidió apoyar mucho la iniciativa de la Ley General para la Alimentación Adecuada y para que especifique las poblaciones vulnerables. Se recordó que la seguridad alimentaria es importante para volver a concientizar a todos los grupos de la importancia del tema de las comunidades indígenas como un grupo prioritario y vulnerable. Todos los demás comentarios los veré reflejados en el documento final. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos con Carla Heras. Adelante, Carla. Hola, Liz. Muchas gracias. Bueno, también este grupo fue muy enriquecedor. Hubo participantes de diversos sectores, lo cual lo hizo muchísimo más fructífero. Y con respecto a la pregunta 1, a si los alimentos son culturalmente pertinentes, se habló de un proyecto que en su momento, en 2004, estaba vigente, que benefició a 53 comunidades en Chiapas, y hablan muchísimo de la congruencia o de la interinstitucionalidad, es decir, que la coordinación intersectorial es fundamental
para poder establecer líneas de acción claras y que a su vez todas las secretarías tengan conocimiento sobre lo que se está haciendo en estos aspectos entre ellos. Mencionan que para lograr que esto sea culturalmente pertinente, los miembros de la comunidad pueden ser especialistas en la producción de algún alimento, por ejemplo, de frijol, maíz, café, etcétera, de acuerdo con sus usos y costumbres y, por supuesto, de acuerdo al espacio que poseen, y que también es fundamental contar con un promotor dentro de la comunidad que puede apoyar en la organización de estos. Asimismo, el problema es justo que en la actualidad no tienen quien lidere este tipo de programas, por lo que hace falta una mayor organización en todas las comunidades. Hace falta también apoyar a las comunidades en tener pequeñas unidades productivas como viveros, unidades de especies técnicas y organizar la información a partir de los vínculos con comunidades locales, con las unidades médicas rurales, hospitales, proveedores de insumos para el fortalecimiento de estas. Y también para el fortalecimiento mencionaron 3 aspectos importantes como es la educación, la interculturalidad, la organización y la capacitación en unidades productivas rurales y el fortalecimiento del sistema inmune a través de esta educación. Con respecto a la pregunta 2, respecto a si las comunidades indígenas y afromexicanas acceden a alimentos recomendables para la salud, se concluyó que parcialmente, ya que en parte sí acceden, pero en el caso de las comunidades indígenas tienen muy fácil acceso a frituras que son muy baratas y que pues obviamente de acuerdo con la situación económica pues son consumidas como alimento. Respecto a la pregunta 3 de las principales barreras, se habló específicamente de las comunidades que se encuentran en la sierra, donde las condiciones orográficas, por supuesto, no son las mejores y no resultan tan productivas, ya que su producción solo alcanza para el consumo y a veces ni para eso. También se mencionó que pues, la gente más pobre no tiene tierra, por lo tanto no puede producir, y pues el acceso a la tierra es otra de las barreras. Se habló de la competencia desleal, que los apoyos a pequeños y medianos productores muchas veces no cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de operación establecidas. Otra barrera, la tenencia de la tierra, las plagas, el acceso a la tecnología, la empatía, falta de empatía, involucrar a los jóvenes y niños en la producción, etcétera. Con respecto a la pregunta 4, se necesita un marco normativo coordinado entre gobiernos locales y federales, acciones concretas con respecto a el presupuesto de egresos de la federación para que se incluyan las líneas de acción necesarias y se lleven a cabo estos programas. Dentro del territorio y la tierra, reconocer la producción de alimentos de autosuficiencia, dar mayor prioridad a las comunidades encabezadas por mujeres y reconocer a partir de este escenario para alinear la ley agraria en concordancia con el Instituto de la Mujer y recontextualizar el modo de producción para fomentar el autoconsumo de calidad. Lo demás será replicado en el reporte correspondiente, Liz. Muchas gracias. Bueno, pues ahora escucharemos a Rosangélica. Adelante, Rosangélica. Gracias, Liz. Bueno, en el grupo se habló de los alimentos culturalmente pertinentes como son el maíz, el chile, el aguacate y todos los alimentos que se producen en nuestras tierras, así como los productos nativos. Se habló que son los que cumplen con la función de cubrir los nutrientes que el ser humano necesita para una alimentación saludable y de la riqueza nutricional que está preservada de manera original. En cuanto al acceso y a la alimentación recomendables, se mencionó que existe un problema porque se fueron cambiando la oferta y los sistemas alimentarios. También dijeron que hay un grave problema, ya que en cualquier lado existe la comida chatarra y eso hace que se debilite el sistema de sus productos. Las políticas públicas y comerciales han cambiado y ahora tienen menos monocultivos, que es también un problema, y la falta de disponibilidad y crea falta de disponibilidad de alimentos. Se ha perdido la autoalimentación y también mencionaron que no hay acceso a alimentos buenos y económicos. También mencionaron que los alimentos procesados son altamente disponibles a diferencia de los productos saludables. Y también
mencionaron que el abandono de la milpa y el campo de la población joven es un problema. En cuanto a las barreras y desafíos, mencionaron que recuperar las visiones y las actuaciones de manera colectiva es primordial para gestionar, porque ellos necesitan gestionar sus tierras, revalorar el sistema alimentario con policultivos, como son los quelites, la producción de animal también, como son los insectos y las larvas, revalorar la dieta ancestral, porque esta sí nutre, desde las escuelas, revalorizar la alimentación con pertenencia cultural y productos localmente, o sea, producidos localmente. El sistema de la milpa se mencionó en diversas ocasiones. También comentaron que el cambio climático suele ser una de las barreras, ya que ocasiona inundaciones o sequías, y pues pérdida de la producción. La industria y los megaproyectos causan una batalla. Se mencionó un ejemplo de los apicultores, y esta es una de las barreras. También en cuanto a al marco normativo, se sugirió proporcionar y garantizar el acceso a las semillas y a la tierra, asegurar que esto servirá para asegurar la alimentación, oficializar la guía de alimentación de la dieta de la milpa y que se convierta en una norma, no solamente el plato del buen comer, sino también que se diversifique esto, cuidar las semillas nativas y locales, garantizando que los productores tengan acceso a alimentos, definir las canastas locales y que se adapten a la región, y garantizar el acceso a la tenencia de la tierra de las mujeres. Esto también fue un foco importante en la plática. Y en cuanto a garantizar el derecho, pues se sugiere cumplir los estatutos de la ley, brindar apoyos como capacitación con talleres para que haya concientización de los productores, capacitar en la producción de alimentos y hacer más legislaciones para ayudar a combatir los efectos del cambio climático, así como continuar con la sensibilización de los pueblos, hacia los pueblos indígenas y afromexicanos para que eliminen la comida chatarra en sus dietas. Y bueno, esto fue a grandes rasgos, se profundizará en el reporte que voy a entregar. Muchas gracias. Gracias, muy bien. Le recordamos a los participantes que por favor vayan haciendo sus anotaciones. Al final de que expongan todos los facilitadores, les pediremos a los participantes que pongan en el chat sus respectivos resúmenes. Muy bien, siguiendo con este grupo, estas mesas de este tema de retos y desafíos para garantizar el derecho a la alimentación de las comunidades indígenas y afromexicanas, seguimos con Darina. Adelante, Darina. Gracias. A la primera pregunta contestaron que los alimentos culturalmente pertinentes son los endémicos de la región, donde se desarrollan de mejor manera y están en armonía con sus creencias, costumbres y actividades diarias. Sus propuestas fueron tomar en cuenta los costos de producción de ciertos alimentos, las condiciones de la localidad, de la población, y de los productores, e incluso el tema de la pandemia. Realizar foros o encuentros para poder discutir qué alimentos son culturalmente pertinentes e invitar a expertos, a personas indígenas y afromexicanas para conocer qué es lo que quieren y piensan. A la segunda pregunta, las causas que comentaron son la tenencia de la tierra y el costo, la parte económica, pues que es fundamental y se debe considerar también en la parte de recomendación de los expertos, el conocimiento de los grupos, de algún chamán, algún men y también pues la parte científica, el grado de marginación y también comentaron que la publicidad de los alimentos chatarra es una limitante para que la gente se decida a comer productos orgánicos. A la tercera pregunta, contestaron que entre las principales barreras está la pobreza, la poca profundidad más la pedregosidad de la tierra que dificulta los cultivos y aunada a esta la falta de acceso a las tierras por parte de las mujeres. También pues la frustración de los productores al no poder acceder a precios justos y los trámites burocráticos. A la cuarta pregunta respondieron que lo que consideraban era necesario dentro del nuevo marco normativo es regular el acceso a la tierra, el presupuesto al campo, quitar las restricciones a las mujeres y a los pequeños propietarios, regular la participación de las comunidades en el comercio, que tengan más oportunidades que las grandes empresas,
Los programas de subsidio y apoyo a las comunidades con mayores grados de marginación y desnutrición, que deben de ser no solo promovidos, sino obligatorios. Y finalmente la quinta pregunta, el esfuerzo del intercambio de semillas nativas entre las acciones para garantizar el derecho a la alimentación, recuperar los sistemas de producción locales y tradicionales, atender las asimetrías, lograr que el gobierno, académicos y los pueblos indígenas y afromexicanos hagan un plan integral y vayan sobre una misma línea e intercambiar experiencias entre comunidades exitosas. Y también saber qué es lo que tienen ellos por derecho a la alimentación y sus necesidades. Muchas gracias. Ahora pasamos con José Alfaro. Adelante, José. Hola, hola, mucho gusto. Yo no quiero, para no repetir, porque digamos es la quinta mesa donde estamos haciendo las preguntas, yo solo quiero dar los elementos que creo que son importantes de mi mesa al respecto, ¿no? Primero, se concluyó que hay una relación directa entre alimentación cultural y la región, es decir, comida y lo que se puede dar a la región. Las razones por las cuales se está, digamos, o no se está haciendo tan posible una alimentación sana y culturalmente pertinente en las comunidades indígenas es porque hay número uno, un bombardeo de información y publicidad, esto es la cuestión ideológica, que hace que se impongan ciertas formas de consumo que a veces no son las saludables, ¿no? Es decir, primero hay una cuestión ideológica de publicidad que hace que se pongan como ideales ciertas formas de vida donde el consumo es diferente de lo que ellos pueden conseguir en sus zonas de origen. Ahora, la pregunta de por qué, cuáles son las limitantes a una alimentación sana y culturalmente pertinente, me gustó mucho que se hizo una separación entre indígenas de campo y comunidades indígenas y afromexicanas de ciudad, porque si no se hace esta diferencia, no estamos verdaderamente viendo el problema. En cuanto a las comunidades indígenas de zonas rurales, los problemas son dos principalmente. Uno, la cuestión de no tener acceso a la tierra. Si no tienen acceso a la tierra, producir su alimentación a partir de su cultura no les es posible. Y número dos, las formas de producción que se han comentado, producción alimentaria a través de agroquímicos y monocultivos, han hecho que ya no puedan explotar sus tierras como antes y tener esa alimentación y dietas balanceadas. En el caso de los indígenas de las zonas urbanas, es muy interesante porque pues justamente, ¿no?, como ya no tienen esa posibilidad en sus campos, tienen que emigrar a la ciudad, donde la alimentación no depende del campo, sino del dinero que ganan, ¿no? Y estas comunidades indígenas, cuando llegan a las zonas urbanas, se ven con problemas enormes de desempleo o empleos muy precarios que no les permite acceder a una alimentación sana, sino que pues tienen que alimentarse a partir de lo más barato, que muchas veces es chatarra y comida de Oxxo y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, esos son cosas que resaltaron para mí parecen muy interesantes. Y como recomendaciones, ¿no? La pregunta número 5 de qué se puede hacer para fomentar una alimentación sana en las comunidades indígenas y en estos pueblos. El número 1, que se respete sus usos y costumbres, que ellos puedan producir de acuerdo a sus usos y costumbres, intercambiar, ¿no? Es decir, la cuestión del trueque y que puedan comercializar con formas que ellos tenían desde antes, darle mucho más poder a la mujer, más que en cuanto a la decisión de las tierras, desarrollar tecnología para que puedan desarrollar programas de autosuficiencia. Y número 5, la cuestión de la tierra. Promover el respeto a los territorios de las comunidades indígenas para que ellos puedan, a partir de sí mismos, desarrollar sistemas alimentarios sostenibles y culturalmente pertinentes. Muchas gracias. Ahora pasamos con los grupos de discusión de relación entre conocimientos y sistemas alimentarios indígenas con el conocimiento científico. Damos la palabra a Hans Hernández. Adelante, Hans. Ya, ahora sí me escucho, ¿verdad? Sí, te escucho. Muchas gracias, Liz. Pues bueno, nuestro grupo habló acerca de los conocimientos tradicionales y los conocimientos científicos. La primera pregunta fue, ¿qué conocimientos son asociados a los sistemas alimentarios indígenas y mexicanos y por qué son importantes? Se habló que el conocimiento al suelo es fundamental, que hay una revolución verde que ha degradado los suelos, ha habido problemas de escasez de árboles y vida microbiana. Hay una diversidad en los cultivos y las semillas.
la cual se ha pedido la transmisión de conocimientos por parte de padres a hijos. Un conocimiento importante es el de los frutos nativos. También se habló de que la agricultura viene en los medicamentos. También que se conocen las temporadas de siembra y las ceremonias que hacen de cada etapa un valor importante para la agricultura. Respecto a la pregunta número 2 de la relación de conocimientos indígenas y conocimientos científicos, se habló que solo existe el equilibrio si se respeta. Hay que compartir, no imponer. El conocimiento científico y cultural van de la mano. Juntos pueden hacer frente a nuevas plagas. Es una relación entre hombre y naturaleza. La academia debe acercarse al campesino para saber si sus investigaciones son aptas. Se debe dar reconocimiento a los sistemas alimentarios indígenas y afromexicanos, como los platillos, que muchas veces han sido apropiadas por empresas y no dan reconocimiento a las comunidades. También se habló que los programas gubernamentales muchas veces no están enterados de las necesidades de la población. Es importante su acercamiento. También que los programas se regionalicen, como el de Sembrando Vida, que fue enfocado para una región, pero no para todo el país. La parte que une siempre es el respeto. Respecto a la pregunta 3, ¿cómo incluir los conocimientos tradicionales para favorecer las cadenas de valor? Se habló que hace falta dar un conocimiento pleno, con respeto para poder reconocer los sistemas. Falta garantizar muchos derechos al medio ambiente, a la cultura, a la espiritualidad, el derecho a la tierra. Las políticas deben ser enfocadas a respetar las formas y preguntar cómo. En el caso de la miel y otros productos, hace falta el proceso de capacitación para el comercio. Cómo poderle sacar mayor provecho a los productos, como la jalea real o el polen. Los centros de acopio de intermediarios muchas veces han abusado de los productores y acaparan los productos y venden mucho más caros. También se habló de un pequeño reto en la denominación de origen, pues no permite a las personas vender. Respecto a la pregunta número 4, la relación de conocimientos y conservación de la biodiversidad. Un minuto. Habló que las pérdidas de lenguas implican la pérdida de nombres de vegetación y asimismo de productos. Hay mucha diabetes por la mala alimentación, refrescos hacen que muchas personas se enfermen, el pozol ha sido desplazado por los mismos. A veces es más fácil tomar un pan que cocer la verdura. Se necesitan apoyos para crear abonos orgánicos. Los conocimientos indígenas restauran y conservan bosques y bienes naturales. ¿Y cómo se puede promover la recuperación de conocimientos, promoción y preservación? Puede ser desde la educación en las escuelas. Cada pueblo debe reconocer su trabajo por sí mismo y darle el valor a los productos. Es cuanto, Elizabeth. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos al siguiente grupo de relación entre conocimientos y sistemas alimentarios indígenas con el conocimiento científico. Les recordamos a los participantes que sigan escribiendo pues las ideas que les parezcan más importantes de lo que nos están exponiendo nuestros facilitadores. Ahora pasamos con Stephanie Peña. Adelante, Stephanie. Hola, yo estuve en un grupo de personas muy participativas y se veía mucho el interés que todos y todas tenían sobre el tema y todos y todas también hicieron un gran aporte. Respecto a la pregunta 1, que fue sobre la importancia de los conocimientos indígenas, rescatamos que hay que ver y que hay que atender a estos fundamentos culturales, ¿no? Que no podemos plantear modelos sin unas raíces tradicionales. También hay que repensar e incluir este conocimiento ancestral en la producción de alimentos en todo el país. Respecto a la pregunta 2, que fue sobre las distribuciones y sobre el extensionismo, muchos y muchas plantearon que ha servido mucho, pero que todavía falta un trabajo enorme por hacer en el extensionismo y que no se debe de dejar a un lado este conocimiento, ni tampoco el conocimiento de los productores, porque a veces mencionaron que llegan estos técnicos y quieren imponer un conocimiento, ¿no? Y dejar a un lado el conocimiento de los productores y productoras. Respecto a la pregunta 3, se vuelve a retomar esta parte del trueque
lo importante que es el trueque y el trabajo comunitario y de los tequios, pensar en el otro también y acortar estos canales de distribución para generar menos gasto en el transporte. Respecto a la pregunta 4, es que ellos también piensan que no hay que vender tal vez en cantidades masivas, sino que tal vez pensar más en la soberanía alimentaria de los pueblos. Y también pues aquí se resaltó que se deben reconocer los conocimientos y saberes indígenas. Y para finalizar, en la pregunta 5, ellos proponen que también se hagan proyectos de incentivación, que se hagan clases y talleres para que se den a conocer todos estos conocimientos que ellos tienen y que todos estos conocimientos y proyectos se respalden. Y al final, y para cerrar, también es importante hacer una petición que en mi grupo se hizo, que muchos y muchas han estado en muchos foros y que ellos consideran importante que esto es una cumbre y que necesitan que estas ideas y que estas reflexiones de verdad salgan. Entonces, esto fue una petición de todo el grupo que ahora yo la hago. Muchas gracias. Gracias. Ahora pasamos al grupo de papel de las mujeres como custodias de conocimientos asociados a dietas indígenas, afromexicanas, saludables y sostenibles. Iniciamos con Isabel Reyes. Adelante, Isabel. Muchas gracias. Bueno, para la primera pregunta sobre desafíos y barreras de las mujeres indígenas en el sistema agroalimentario, entre algunas conclusiones es que las mujeres se dedican a varias actividades, incluyendo su empleo, hay falta de oportunidades, los programas, muchos se enfocan a varones, que también se ha enseñado el cultivo de maíz transgénico y debe ser el maíz criollo. Hay un mayor consumo de alimentos procesados y que también la migración ha incidido en la transferencia de conocimientos a través por generaciones, así como la tarea de cuidados del hogar, que es mucho mayor como responsabilidad de las mujeres indígenas, y de hecho lo comentaron y subrayaron de todas las mujeres. En torno a la segunda pregunta sobre el cambio de patrón en el consumo, comentaron que también se debe a las políticas públicas que promovieron consumo individualista, que los programas a veces no son culturalmente pertinentes cuando se pide que se siembre una cosa, cuando en la comunidad se solía sembrar otra, entonces eso también incide en la alimentación. También comentaron la necesidad de una educación intercultural, es decir, incluir el tema de el tema de traspatio de hortalizas escolares, porque muchas veces los padres ya no hacen transferencia de conocimientos a sus hijos porque en la escuela pues reciben la educación, digamos, formal, pero que a esta educación formal les hace falta estos elementos que ya tienen las comunidades, ¿no? Volvieron a incidir en el tema de que las mujeres tienen mayores roles en las comunidades, entonces eso también socava su tiempo y por optimización de tiempo, justamente se abocan a otros alimentos para poder, digamos, atender todas sus responsabilidades y sus tareas. También la migración incide mucho en el cambio en el patrón de consumo. ¿Perdón? Un minuto. Ok. Bueno, me voy rápido. En el tema 3 sobre participación a mujeres, justo que deben de promoverse espacios en los que las mujeres se sientan a gusto, seguras y motivadas. También fomentar la igualdad, una concientización de que las mujeres accedan a producir sus alimentos, a proveerlas de semillas y justo también en este fomento de la igualdad a distribuir las tareas en el hogar. En tema de la tenencia de la tierra, comentaron que sí, en muchas comunidades no hay, es diferente y que hay que promover estos derechos de que las mujeres puedan acceder a la tierra, una sensibilización de sus derechos, que las mujeres sepan, pero además que haya cambios legales y que no solamente en el marco normativo existan los cambios, sino también a nivel comunitario, que muchas veces, aunque esté el marco normativo, en las asambleas no es aceptado este cambio, entonces habría que incidir.
Y por último, en la última pregunta, dicen que en términos generales, más allá de que existan nuevos programas, porque esa era la pregunta, era que en los programas ya se incluye a las mujeres a través, por ejemplo, de reglas de operación, de incentivos, y bueno, lo dejaría en general y ya lo demás, el resto lo pondríamos en el registro más específico. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con Jacqueline Maldonado. Adelante, Jacqueline. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo tuve el privilegio de estar en una mesa con mujeres que dieron opiniones riquísimas y hubo muchísima participación. Hasta yo creo que nos quedamos un poquito cortas de tiempo. La mesa fue un poquito parecida a la de mi compañera Isabel. Hay unos puntos que compartimos, hay otros puntos que no tanto, ya van a ver. Bueno, y en el primer tema que hablamos respecto a los principales desafíos en la preservación del conocimiento, dijimos que bueno, una de las principales barreras era el acceso a herramientas de comunicación. Tenemos el conocimiento, ¿cómo podemos sacarlo de la comunidad? ¿Cómo lo sacamos de una familia? También en una misma línea, ¿cómo es que este conocimiento podemos hacer lo que se aprecie de generación en generación, que no pierda su valor, que no se le dé más valor a otro tipo de conocimientos de tipo mestizo, por ejemplo? Y otra de las barreras que también se comentó mucho fue cómo hay una cultura moderna de consumo que le da preferencia al consumo chatarra, lo que últimamente tiene un impacto en la producción y en la preservación del conocimiento alimentario. Luego, en el siguiente tema, respecto a cómo ha cambiado el patrón de consumo en las dietas de comunidades indígenas, dijimos que uno de los elementos que más influye es la migración, cómo es que las personas que se mudan del campo a la tierra pues últimamente también cambian sus patrones de consumo y también de producción y de la forma en la que preparan sus alimentos. Cómo es que la globalización influye en esto también, en la preparación de los alimentos y respecto a los alimentos que las personas tienen a su alcance. Y el último, tercer punto que se tocó también fue respecto al cambio climático y cómo es que esto altera los ciclos de producción que también pues impactan la forma en la que las personas se alimentan. En el tema respecto a cómo promover la participación de las mujeres indígenas en la transformación del sistema agroalimentario, dijimos que se necesita más representación de mujeres en puestos de toma de decisiones y que este tipo de promoción de participación de las mujeres en la transformación de los sistemas debe incluir talleres que se den en nuestro idioma y que pues sea como de mujeres hacia mujeres, donde se aprecie nuestro conocimiento. En el tema número 4, respecto a las medidas que se sugieren para la tenencia de la tierra, pues dijimos que uno de los puntos más importantes es informar a las mujeres respecto a este derecho. No todas saben o sabemos que tenemos el derecho a la tenencia de la tierra, que debe existir un control respecto a quién tiene la tierra, a quién le pertenece, cuántas mujeres en realidad tienen acceso a esto. Y también es importante informar a la comunidad y a la sociedad de este problema. Y ya en el último tema que tocamos, respecto a los programas de desarrollo que incluyan a las mujeres, dijimos que se necesitan, pues, ¿quién mejor para impulsar a las mujeres que las mujeres? Entonces, si queremos programas de desarrollo de mujeres, necesitamos involucrar a que las mujeres también se involucren en diseñar estos programas de desarrollo, que también brinden espacios seguros a las mujeres, solo para mujeres libres de cualquier tipo de violencia, para que se fomente igual su participación. También dijimos que apreciar y capitalizar nuestras habilidades como de cuidados y nuestro conocimiento, haciendo énfasis en nuestro conocimiento respecto a la medicina tradicional, y que estas campañas de desarrollo deben tener una perspectiva de género interseccional. Reconocemos que nuestros problemas de mujeres, según la comunidad, son diferentes, no todas nos enfrentamos a las mismas realidades. Y por último, un tema que me pareció súper interesante fue que dijimos que para empoderar a las mujeres también hay que involucrar a los hombres. También hay que hacer programas respecto a cómo es que ellos pueden ser un aliado para el empoderamiento de las mujeres y para que esto funcione como una calle de doble sentido, que tanto mujeres como hombres trabajen en conjunto para el empoderamiento y la equidad de género. Y sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Pasamos ahora a los grupos de relación entre el derecho a la tenencia de la tierra y la producción de alimentos saludables y sostenibles. Iniciamos con María de la Luz. Adelante, María de la Luz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, yo quiero primero agradecer muchísimo al grupo de discusión en el que estuve por la capacidad tremenda que tuvieron para podernos sobreponer al gran problema de audio que tuvimos y que nos robó varios minutos. Aprovecho también para convidar principalmente a mi grupo, aunque todos los demás son bienvenidos, a que pues por todas estas ideas que se quedaron en el tintero, aceptar la invitación que nos ha hecho Liz para comentar en el chat conforme yo vaya leyendo los puntos en los cuales trabajamos. Entonces, por favor, que puedan comentar dentro del chat pues alguna cosa que les lleve la reflexión. Sobre el punto de garantizar el derecho a la tenencia de la tierra para la producción de alimentos saludables y sostenibles, se consideró que el derecho a la alimentación se logra cuando todos tienen derecho a los alimentos sin discriminación, y para ello es fundamental el derecho a la tenencia de la tierra por parte de las comunidades y de la población indígena, y también de las mujeres. Es adecuado, cuando se habló sobre si es adecuado el marco normativo para proteger la tenencia de la tierra de las comunidades, se consideró que existe una ineficiencia en las políticas para atender las problemáticas del derecho a la tenencia de la tierra. El sistema jurídico se vuelve ineficiente para garantizar este derecho y los derechos humanos de las comunidades. Existen actualmente convenios como el de la OIT y un amplio marco jurídico nacional, pero que no logra traducirse en hechos a nivel local. El derecho existe, pero la instrumentación falla en los niveles locales, porque no se ejecutan las sentencias, porque son muy lentos los procesos, o porque simplemente las comunidades no tienen acceso a ellos. El marco normativo es bueno, pero el problema es que las políticas públicas no son acorde con las necesidades de los productores y de las comunidades. El acceso a la tenencia de la tierra es un punto nodal para fortalecer los circuitos económicos y de producción, pero tener la certidumbre de la tierra para poder sembrar es necesario para poder sembrar, producir y comerciar. Ese es el nivel fundamental. Cuando se tiene garantizado este derecho, las cosechas, los productos y la relación entre las comunidades funcionan mucho mejor. Pero dentro de los principales desafíos y barreras que se enfrentan, no solo los pequeños productores, sino las mujeres indígenas, afromexicanas, en torno a la tenencia de la tierra, se consideró que pues la mujer es parte básica de la alimentación de la casa, también siembran y producen, sin embargo, por usos y costumbres o por temas culturales, se tiende a otorgar la herencia y el derecho sobre la tierra a los hombres, por lo que se deben de buscar mecanismos para que las mujeres logren el acceso equitativo a la tenencia de la tierra y a la producción de la misma. Se señaló que a la mujer no es que haya que darle o que haya que llevarla a empoderarse, ellas están empoderadas, hacen sus trabajos dentro de las comunidades. El problema es que no tienen derechos, espacios ni acceso a la equidad. Se proponen políticas para los 3 niveles de gobierno, pero que sean bien vigiladas, ya que los pueblos indígenas tienen la alimentación saludable tradicional y han sido las mismas políticas las que lo han echado a perder, llevando los agrotóxicos y los conservantes a las comunidades y a los pueblos indígenas. Se señaló que, por tanto, las políticas hacia las mujeres no son para empoderarlas, sino para otorgarles los derechos que les corresponden en la producción, la tenencia de la tierra y el reconocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora continuamos con Eder Salas. Adelante, Eder. Muchas gracias, Liz. Trataré de ser lo más concreto posible. En nuestro grupo, en respecto a la pregunta 1, se habló de que es muy importante tomar en cuenta la certeza jurídica sobre los títulos de tierra, ya que sin ella no se puede tener una producción de alimento. Es crucial esta certeza jurídica no solo por saber en qué posición está la tierra en comento, sino que les va a permitir es ingresar a programas de gobierno a los que dan apoyos, y sin estos papeles no pueden tener este acceso y no pueden tener estos beneficios, y por lo tanto pues no pueden ayudar con la producción o con su sustento incluso. También se dijo que deben de existir políticas que faciliten los documentos y tramitología requeridos para otorgarles esa tenencia y protección de su tierra, por lo cual se requiere mucho apoyo gubernamental.
En la pregunta 2 se mencionó que existen muchas contradicciones en el actual marco normativo y en la ley agraria vigente, que incluso existen disposiciones que pueden ser contraproducentes para los individuos de las comunidades indígenas y que incluso puede causar conflictos entre las mismas comunidades. Por lo tanto, se mencionó que debe de armonizarse un marco normativo con usos y costumbres de pueblos indígenas y facilitar la reglamentación de la tenencia de tierra, así como la promoción de esta facilitación, ¿no? Además de que debe de existir un acompañamiento de personal gubernamental o de otras instancias que apoya al 100% a las comunidades indígenas, sobre todo a lidiar con barreras como el idioma, o sea, en las instancias en las que se encuentran, y a veces hay gente que no tiene ni siquiera documentos y papeles, por lo cual se requiere mucho acompañamiento, un trato especial en este aspecto. Dentro de la pregunta 3 se habló que es muy importante esta cuestión, ya que en lo económico, por un lado, porque pues se mejoraría la producción y ayudaría a la comercialización de productos de manera no solo local, sino también entre las comunidades y municipios y estados vecinos. Esta certeza jurídica también habla mucho sobre los títulos de propiedad, que pues una vez más son importantes para ayudar a acceder a beneficios. Debe existir una paridad de género dentro de la tenencia de la tierra, y debe existir también un acompañamiento para explicar ciertas tecnologías o tramitología a las cuales las comunidades no están habituadas. Asimismo, debe existir un consenso en las asambleas comunitarias donde todos tengan parte y acuerdo. Por otro lado, en la pregunta 4 se habló de promover programas de producción de productos locales, dejar de usar paulatinamente agroquímicos y mejor usar abonos y fertilizantes 100% orgánicos, que además son más baratos, promover talleres de capacitación para amas de casa y que tengan conocimientos de cómo producir alimentos locales. Y finalizando en la pregunta 5 es que se mencionó que hace falta certeza jurídica sobre el derecho a la tierra. Una principal barrera, y la principal de todas, es el machismo a través de la tradición jurídica, y donde los hombres suelen relegar a las mujeres. Debe de existir una mayor inclusión y defensa de los derechos de las mujeres indígenas dentro de las asambleas comunitarias, donde se tomen en mayor medida sus opiniones. Y se sugiere que los títulos de propiedad sean compartidos entre cónyuges, de modo que la mujer también tenga derechos jurídicos al respecto de las tierras. Y además, un punto muy importante, se habló de crear una red de mujeres indígenas para fortalecer sus derechos y la defensa entre ellas mismas también. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Ahora pasamos con Maylet Lozada. Adelante, Maylet. Gracias, Liz. Bueno, primero que nada, agradecer la participación del grupo. Comentaré los hallazgos principales. En relación al derecho de la tenencia de la tierra, se mencionó que es muy importante garantizarlo, puesto que la tierra es donde se cultiva y recolectan diversos alimentos. Además, no se cuenta con la tierra necesaria y esto genera un retroceso dentro de la comunidad. En adición a esto, comentaron que se debe de armonizar los usos y costumbres con la ley. Sobre el marco normativo, por un lado se considera que es adecuado, pero hace falta darlos a conocer. Además, se requiere promover el derecho de la vida, la participación de los jóvenes, así como reformar el artículo 2 constitucional, donde se pase de ser objeto a ser sujeto. Por otra parte, el grupo mencionó que no existe un marco normativo claro, puesto que de manera general es de manera general y no específico para la tenencia de la tierra. Sobre si la tenencia de la tierra es el punto nodal para fortalecer la producción y consumo, se mencionó que es el punto más importante, dado que si no existe tierra no hay donde producir los alimentos. Esta producción de alimentos fortalece los empleos, genera sustento económico, eleva la condición de vida, favorece el consumo de productos sanos y frescos, fortaleciendo la soberanía alimentaria. Adicionalmente, es importante resolver los conflictos agrarios no resueltos que las comunidades tienen para que tengan esta seguridad de su patrimonio. Sobre las medidas para promover la producción de alimentos, se mencionó que es necesario efectuar programas de regularización de la tierra. Además, comentaron algunas acciones como los recursos que da el gobierno, que no los da en el tiempo que se requieren, que se prohíbe el uso de agroquímicos, que se proteja las semillas nativas y criollas, que se apoya a los pequeños productores, que se fomenten mercados justos para proteger el precio de estos alimentos, y adicionalmente se requieren cursos de capacitación sobre producción de abonos, sobre qué sembrar y qué no, y sobre la tenencia de la tierra. Esto fue todo lo abordado de manera muy general. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Agradecemos todos los comentarios que nos están poniendo en el chat. En este momento, Karina Sánchez de FAO está copiando estos comentarios y bueno, los analizaremos posteriormente. Bueno, ahora, en cuanto al tema de aporte al sistema agroalimentario nacional de los sistemas alimentarios indígenas y las dietas indígenas y afromexicanas, tuvimos un solo grupo. La facilitadora fue Cecilia García, entonces, bueno, pues le damos la palabra a Cecilia. Adelante. Muchas gracias. Pues primeramente agradecer a todos los participantes. Fue una discusión muy enriquecedora, no se tuvieron temas de discusión ni de divergencia. Y brevemente les comentaré las aportaciones en términos generales. Ok, se reconoce la iniciativa del Gobierno de México para el etiquetado frontal de los productos, pero se pide difusión en ese etiquetado dentro de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas, pero también de los productos Igual locales. casi es lo mismo, nomás le vas a cambiar en lugar de razas, le vas a poner especies. Ok, también se comentó que se debe fomentar la producción sustentable para la mejora del consumo local, que todos los programas de gobierno estén enfocados a la sustentabilidad. Asimismo, realizar mayores asambleas y reuniones entre las comunidades para que puedan participar y decir los recursos que tienen, pero también lo que necesitan, no nada más que lleguen las políticas públicas sin que la gente llegue a terreno prácticamente. El impacto del cambio climático, comentaron que ha modificado pues todo el sistema de siembra y las lluvias que han afectado, obviamente no han tenido pues sus cosechas en los tiempos que antes utilizaban. Se pidió también que se tengan restricciones a los productos procesados que llegan a las comunidades y pueblos indígenas, ya que afectan de gran manera la salud de las comunidades. También tener planes integrales desde la política pública que considere los conocimientos tradicionales. Mayores programas de apoyo económico o de semilla para que garanticen la siembra. Establecer mayores vínculos para conocer las mejores técnicas que fomenten una diversidad de los productos por región. Se especifica que por región puedan hacer este intercambio de semillas también. El respeto al derecho a la tierra y también con paridad de género. Reconocer en todo momento la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para la producción a gran escala. Para transformar el sistema alimentario nacional, se dijo que se deben considerar los conocimientos tradicionales, ya que han sido una dieta más saludable y que es urgente que la población haga este cambio en su alimentación. Igualmente se mencionó que se debe recuperar el tejido social entre los pueblos y comunidades indígenas para que en forma colectiva e incluyente participen y se unan a una mejor producción local. Se dijo que es necesario la implementación de un buen sistema de riego, que las pequeñas y medianas empresas deben aprovechar los desechos alimentarios para que haya un mejor ambiente y que las comunidades indígenas tienen ese conocimiento para hacerlo. Fomentar la cultura de traspatio y de parcelas, ya que aseguran una mejor alimentación, y que se mejore el programa de Sembrando Vida, ya que se necesita tener una mayor participación de los productores. Adicionalmente, se hizo un comentario pidiendo que el término que aparece en las preguntas se modifique de comunidades a pueblos indígenas, esto por la lucha que se ha tenido por el reconocimiento a nivel nacional e internacional de este término, pueblos indígenas. Y sería todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues agradecemos a todos sus comentarios en el chat. Por favor, les pedimos que compartan sus resúmenes que han hecho de pues de lo que dijeron nuestros facilitadores. También compártanlos en el chat, por favor. Estamos tomando en cuenta todas estas opiniones. A continuación, nuestro convocante nacional, el doctor Ruy López Ridaura, nos dará las conclusiones y el cierre del evento. Adelante, doctor Ruy. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias a todas y todos, primero los facilitadores, por esa enorme capacidad de recibir la información, sintetizarla y poderla expresar en estos 2-3 minutos. Pero también agradecer muchísimo a todos los participantes y que tengan la seguridad que estos resúmenes que hacen los facilitadores son para fin de tenerlos en esta sesión, pero que siempre se acompañan de
de reportes extensos que se traducen después en el informe final del foro. Y creo que también esta forma de tener el chat donde se van incorporando cosas que tal vez quedaron en el tintero o faltaron por decir en los grupos de discusión también es parte de la estrategia. Es complejo tener estos foros y recolectar toda la información que se expresa, que se refleja en los grupos de discusión. Pero también hay que considerar que esto es un ejercicio que se está convirtiendo en una estrategia participativa, no solamente de preparación al posicionamiento de México en la cumbre, sino también en una posibilidad de tener este diálogo circular y continuo participativo con todos los actores. Con todos los actores, creo que la forma de incorporar estos comentarios en la política pública debe ser ya uno de los estándares para enriquecerla, ¿no? Entonces, digo, por lo menos de mi parte y del grupo técnico, estamos viendo estos foros también como la estrategia de continuar para tener discusiones participativas que mejoren la política pública, ¿no? Y seguro así lo será. Es interesante cuando tenemos tantos grupos de discusión que al final hay muchos temas que, a pesar de tener tal vez diferentes objetivos o diferentes preguntas detonadoras en los grupos, surgen temas comunes, y parte de los análisis que estamos haciendo es ver pues, qué tanto se repiten los temas en cada uno de los grupos donde son discusiones independientes, y al final eso se traduce también en prioridades. Entonces, creo que ha sido y seguirá siendo un ejercicio muy importante. El tema también es un tema pues, trascendental, y creo que después de escuchar pues, lo que se ha comentado, digo que tampoco así la posibilidad de resumir los resúmenes es difícil, pero en estos 5 minutos que nos quedan, pero es parte también de nuestro trabajo como grupo convocante. Entonces, y los estaremos difundiendo. Los reportes, tenemos los reportes que se publican en la página oficial de los foros a nivel global, pero también estamos generando el mecanismo para su difusión nacionalmente a los grupos que han participado y a todos los otros grupos, y espero que pronto tengamos ese mecanismo. También tomamos algunos de los grupos que discutieron y que están pidiendo asegurar que esto se traduzca en la cumbre. Y sí, ese es nuestro reto, tenemos ya, digo, los foros ahorita se van a publicar, los que fueron hasta la semana pasada. Estamos preparando un poco el reporte hacia la precumbre, que es a finales de julio. Y después para la cumbre en septiembre. Entonces ya después también se van a estar publicando y los foros que terminaremos a finales de junio. El tema, como mencioné, es un tema trascendental, y creo que la participación aquí del INPI va a ser crucial. Ha sido crucial, y creo que ahora, a partir del foro, por lo menos mi primer reacción es la necesidad de tener una estrategia más organizada de inclusión en la definición de política pública. Tenemos a veces la identificación de las necesidades y de los determinantes, y se generan o se definen políticas públicas para atender esos determinantes o necesidades, pero a veces la generación de esta política pública hay una limitada participación de los actores que realmente saben, conocen, identifican la necesidad, y en este caso específico estamos hablando de los grupos indígenas. Entonces, creo que nos da como lección y necesidad, y hablaré también pues con el INPI para ver un poco posterior a este foro y el cómo tener una agenda participativa de definición de política pública, con los grupos indígenas y con el INPI ayudándonos en esta coordinación.
Entonces, será un tema que llevaremos tal vez con Saúl y presentar con Adolfo Regino para ver cómo dar los siguientes pasos. Creo que el tema de tenencia de la tierra es un tema fundamental y veo que ha salido y la necesidad es importante. Y sí, esto requiere un cambio, de una enorme transformación y creo que tenemos los elementos para al menos iniciarla y marcar los pasos de justicia histórica que se requiere y pues, lo tomaremos en ese sentido. Creo que también es interesante como en algunos de los grupos hubo esta como división también de los grupos indígenas en áreas rurales, en áreas urbanas y la necesidad de pensar en los dos contextos para los grupos indígenas también es muy importante y agradezco que lo hayan señalizado. Y también el gran embate que refleja pues, las campañas publicitarias también en los grupos indígenas, ¿no? Cosa que también es un reto y lo hemos visto y es un elemento crucial paradigmático. Digo, el consumo de refrescos en comunidades indígenas es impresionante y ha sido impresionante y ha sido muy difícil de modificar. Y claramente tenemos que tener estrategias mucho más poderosas de control, de publicidad y de los ambientes que permitan el no tener esta competencia desigual con los ambientes obesigénicos y, por otro lado, las tradiciones. Entonces, creo que estos son elementos importantes que, entre muchos otros, que se han expresado. Creo que el cómo incorporar el conocimiento, pero también hubo varios ejemplos que se expresaron, el cómo incorporar el conocimiento en la transformación, también es una de las cosas que tenemos y seguro que el INPI tiene estrategias o podrá generar estrategias para ir incorporando ese conocimiento de una forma más sistemática. Creo que será muy útil para todo el sistema, no solamente para el que está alrededor o en función de los pueblos indígenas, sino para todo el sistema. Creo que va a ser muy importante su incorporación. Y el último punto que quería también señalar como relevante en esta discusión, que digo, no son los únicos, pero creo que es muy importante. También se discutió mucho de los programas. Y ahí a veces una de las cosas que nos ha pasado y lo hemos visto, no solamente para los grupos indígenas, pero para muchas otras comunidades, en donde tenemos programas que tienen reglas de operación a veces muy estrictas y reduce mucho la capacidad de obtención y participación activa en los programas. Algunas de estas reglas de operación están contextualizadas en cuestiones de calidad, ¿no? En cuestiones de inocuidad, pero también hay que pensar en la necesidad de buscar opciones flexibles que mantengan calidad, mantengan inocuidad y mantengan participación y fomenten la participación de todos los grupos, ¿no? Entonces creo que eso es uno también de los elementos que se vio reflejado en varios de los grupos de discusión, además de los temas de la participación de mujeres, cosa que también ya lo habíamos discutido en otro foro, pero aquí claramente está saliendo como un componente muy importante. Entonces, pues nuevamente, muchísimas gracias. Digo, la idea general, como ya lo comenté, es que estos foros se están haciendo estos resúmenes, se están publicando. Y tenemos también una discusión pendiente de cómo vamos a cerrar este primer ciclo de foros. Lo vamos a discutir y lo vamos a difundir a todos los que estuvieron participando para invitarlos a seguir participando, a seguir involucrados en esta política transformadora y tener la seguridad de que en este gobierno estamos convencidos de la transparencia como se definen las políticas públicas y la necesidad también
de rendir cuentas, ¿no? Y si lo estamos haciendo bien o no se está haciendo bien o hay problemas en la operación o implementación final de los programas, es muy importante la denuncia y para entender qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, para esto también los invitamos como grupos, como actores, a que nos digan abiertamente, nos expresen dónde están los problemas de las políticas públicas y cómo mejorarlas. Y estoy seguro que nos ayudarán mucho, tanto ustedes que participan en este foro como los otros que han seguido participando en los foros. Entonces, esto es una invitación abierta para mantener estos canales de comunicación y de participación, y especialmente para el componente de los grupos indígenas. Estoy seguro que el poder que tiene el INPI en esto será crucial. Entonces, agradezco mucho nuevamente tanto al licenciado Saúl Vicente y a Adelfo Regino por la participación activa. Agradezco mucho también, muy interesante, importante la plática introductoria de Andrea Carmen, y a todos, y FAO, y CONABIO, y otros participantes del grupo técnico, las otras organizaciones, UNICEF, OPS, que también han tenido una participación muy activa en la definición de los foros, y nuevamente pues a todas y todos los participantes, ya sea que hayan participado a nombre individual o a nombre de organización o a nombre de un sector específico, pues nuevamente muchas gracias, y ya los convocaremos a los siguientes foros. Nada más, Liz, recuérdame el siguiente foro. Bueno, tenemos todavía abierto y pendiente el foro de la siguiente semana. Sí, es de producción y consumo de verduras y frutas, porque son la mitad del plato de Eat Lancet. Y dentro de 15 días cerramos con redes de recursos genéticos para la alimentación. Muchas gracias. Digo, estos son, y también invitamos a que si ustedes como organizaciones están teniendo otros foros paralelos, también nos hagan llegar reportes. Eso siempre es útil, y aquí contamos todos, participamos todos, y pues muchísimas gracias por esta participación tan activa. Entonces, estamos en contacto y nos vemos la próxima semana.